al libro de los Hechos, al capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7. ¿Estará preparado para Hechos 7? Yo tampoco. El pastor inglés Martin Lloyd Jones predicó 38 sermones tan solo de Hechos 7. 38 semanas hablando de Hechos 7. No se preocupe, no pienso romper su récord, pero sí es una advertencia de que nos va a llevar nuestro tiempo. Nos va a llevar nuestro tiempo. Si tiene el libro de los Hechos abierto en el capítulo 7, le voy a pedir que me siga con su vista en la lectura de los versículos 1 al 8. Eso, y que si le es posible ponerse de pie por reverencia a lo que va a ser leído, no al que lee, lo que va a ser leído, que es la palabra de nuestro Dios. Hechos 7, del 1 al 8 dice así: Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Nos acercamos, Señor, confiadamente al trono de la gracia, pero a la vez con temor y temblor de tu santo nombre. Y reconociendo que no tendríamos acceso a ti, a no haber sido por el sacrificio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Concédenos, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu. Dame manos limpias, un corazón limpio, centrado con la mente en lo que tú has dicho, para explicar y aplicar el texto de tu santa palabra y que así tú formes gente santa. Amén. Tome su lugar, por favor. Hace rato dimos la bienvenida y preguntábamos si había alguien visitándonos. Hay 2 personas visitándonos aquí derechito de mí. Sean muy bienvenidos. Aquí 2 caballeros. Sí, un aplauso de bienvenida. Gracias por visitarnos. Somos la Iglesia Cristiana Renovación. Esperamos que sea de bendición su tiempo con nosotros hoy. Bienvenidos ahí. Eso, gracias. Quienes están cerca, salúdenles por favor, para que se sientan bienvenidos aquí con nosotros. Bueno, les decía que estamos en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Hechos 7, que es la defensa de Esteban de las acusaciones que le son hechas en los versículos anteriores. De hecho, yo le he mencionado en un par de ocasiones ya, 2 domingos seguidos, pero en múltiples instancias, le he dicho que el capítulo 7 y el capítulo 8 son también una introducción a la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén. Por 2 motivos. Porque a través de la persecución de los creyentes que inicia con este hombre Esteban, la iglesia va a salir de Jerusalén y se va a llevar el Evangelio con ella. Los únicos que se quedaron fueron los apóstoles. Así lo dice el texto bíblico. Pero luego en el capítulo 8 encontramos también a uno de los que fueron elegidos como diáconos de nombre Felipe, predicando en Samaria y teniendo gran éxito en Samaria. Y luego predicando a un etíope,
un eunuco, llevando el evangelio más allá de Jerusalén. El Señor Jesucristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Así que para el capítulo 8 ya cruzaremos esa frontera y el evangelio estará llegando a Samaria y luego hasta lo último de la tierra, particularmente con el ministerio de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que luego lo conocemos más bien como el apóstol Pablo, pero aún una representación, una probadita de ese evangelio llegando a las naciones es llegando a aquel etíope, aquel eunuco, servidor en su país. Todo eso está encerrado aquí, todo eso nos aguarda. Y le voy a decir, nuestro pastor Isaac y un servidor hemos esperado años para poder enseñar el libro de los Hechos. Y pedíamos al Señor que fuese en un tiempo en el que la iglesia pudiese poner los ojos fuera, pero con mucha solidez. Fuera de nuestro territorio como ciudad y aún fuera de nuestro territorio como país. No porque querramos emular o imitar, simple y sencillamente para entender con claridad el mandato bíblico y verlo representado aquí. Verlo representado en cómo fue llevándose el evangelio más y más y más lejos cada vez. Pero yo me pregunto, hermano, si usted, y me hago la pregunta a mí mismo, si estoy listo para pagar el costo de llevar el evangelio más allá de lo que alguna vez hayamos hecho como iglesia. Y me veo al espejo de la Biblia y digo: me falta, Señor, ayúdame. No digo me falta y bueno, pues ahí vamos en 3, 4, 5 años, Señor. Me falta, entonces ahorita, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida ahorita? Me pregunto, hermanos, si nuestro amor por Dios se traduce en amor por el prójimo, porque el primer mandato, dijo nuestro Señor, es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues no hay mayor amor al prójimo que predicarle el evangelio de Cristo para su salvación. No hay otro. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dijo el Señor Jesucristo. Pero nosotros no necesitamos poner la vida en el sentido de morir. Necesitamos poner la vida en el sentido de morir a nosotros mismos para llevar el evangelio donde tenga que ir. Pero ¿hasta qué precio estamos dispuestos a que esto suceda? ¿Cuánto anhela usted y cuánto anhelo yo la salvación de los hombres? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? Hace poco, unos meses atrás, estuvo con nosotros nuestro hermano Nathan. Y me encanta platicar con Nathan porque aprendo mucho de ese joven. Es más joven que yo, pero es sabio mucho más allá de su edad. Yo le tuve que pedir disculpas públicas a Nathan un día junto a otro hermano. Les dije: yo siempre los he mencionado y los he presentado como ellos son bien valientes, porque andan en muchos lugares que yo ni siquiera conozco, ni siquiera sé los nombres de esos sitios. Pero no es que sean valientes, es que aman mucho a Dios. Mire que para ir, por ejemplo, a Tanzania, sin conocer a nadie, a aprender las costumbres, a trabajar por medio de trueque, comprar costales de arroz y de frijol para irse abriendo paso y pasar por territorios donde las tribus dicen: por aquí no pasas a menos de que nos des algo, entonces sácate un costal de esto y ya nos dieron pase, y así, hasta llegar a la tribu Hadza, que hace unos 11 años no tenía el evangelio. Y lo que es curioso es que cuando yo los conocí, un día estábamos frente a un mapa de etnias no alcanzadas y su ubicación, más o menos. Estaba yo junto a Nathan y este otro compañero, y Nathan puso su dedo sobre Tanzania y dijo: todavía no, pero pronto. El día de hoy hay una cuarta generación de creyentes ya, de donde no había nadie.
por el trabajo que Dios ha hecho a través de alguien como Nathan. Una etnia no alcanzada que hoy tiene el Evangelio y fragmentos de la Escritura y canciones por el trabajo de 2 hombres. Y uno de ellos, ya dije, estuvo entre nosotros. ¿Qué están dispuestos a hacer por amor? Pues hasta ser correteados por un león, porque creo que él contó esa anécdota aquí, ¿verdad? Cómo los correteó un león en la noche. ¿Qué están dispuestos a hacer? Pues a padecer todo tipo de incomodidades. Dormir en el piso, en una tiendita de campaña toda la noche con el calorón. Por semanas, el primer viaje que hicieron fue de 3 meses. 3 meses sin probar alimento verdaderamente nutritivo. Ahora, si usted piensa que yo estoy exaltando a estos 2 hombres, ya me malentendió. Lo que estoy diciendo es que Dios ha puesto el amor en ellos para Dios y para con su prójimo, que los ha llevado a hacer esos sacrificios, pero es el mismo amor que puso en usted y en mí. Es el mismito amor que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Y a lo mejor usted ve como lejano eso. No sé si yo estaría dispuesto, pastor. Bueno, ¿anhela usted ver a miles o millones de mexicanos venir a Cristo? ¿No le encantaría que lo que más hubiera en este país fuera iglesias cristianas que católicas? ¿Verdad que sí? Bueno, no los veo muy convencidos, pero creo que en su corazón dicen que sí. Pues, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted? Para el siglo III se estima que el 50% de los habitantes en el Imperio Romano eran cristianos. 300 años para llegar a la mitad de la población del Imperio Romano. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar? ¿Estaría dispuesto? Ponga atención en esta pregunta que tiene que ver con lo que vamos a ver. ¿Estaría dispuesto a vivir bajo persecución si eso va a desatar un movimiento evangelístico en nuestro país? El papel que Dios le dio a Esteban fue uno muy particular. Esteban, como vimos la semana pasada, fue llevado ante el concilio, dice el versículo 12. Esto quiere decir el Sanedrín. 70 hombres altamente preparados en la religión, gente intelectual de su tiempo. Un grupo que intimidaría a muchos. No a nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado allí. No a Pedro y a Juan, que fueron llevados allí. No a los 12 apóstoles, contando a Matías, que fueron llevados allí. O sea, era la segunda visita de Pedro y de Juan. No a Esteban. Ellos tenían algo que nadie más tenía. Tenían a su maestro y a su Señor y al espíritu de su maestro y de su Señor en ellos. No estaban intimidados. En el discurso que usted lee de Esteban en Hechos 7 y que le voy a pedir que lo lea en casa, todo el capítulo 7, yo creo que lo va a tener que leer varias veces. Estos 60 versículos durante la siguiente semana lo tiene que estar repase y repase y repase, porque es mucha información. Cuando usted lee la defensa de Esteban, usted no lee que haya entrado en pánico. Él sabía lo que estaba en juego. Estos eran los que habían azotado a los apóstoles. Estos eran los que habían querido intimidar a Pedro y a Juan. Estos eran los que habían matado a su Señor y Maestro Jesucristo. Corría el mismo riesgo que todos los demás. Pero cuando usted lee sus palabras, lo ve actuar con sabiduría. Se ve lleno de sabiduría, ¿no dice así? Que era hombre lleno de sabiduría en el versículo 3 del capítulo 6, lleno del Espíritu Santo, pero además en el versículo 5 dice, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu de Dios, no se vuelve loco tratando de defenderse y de zafarse pronto. Al contrario, ocupa la ocasión para dar testimonio de su Salvador y Señor Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es algo que también quiero preguntarle. ¿No le gustaría ver al Señor cumplir sus promesas en su vida?
Bueno, por supuesto que hay muchas promesas que ya están siendo cumplidas en nuestras vidas. Y además el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 1, en él todas las promesas son sí y en él amén. O sea, Cristo hace posible todas las promesas de Dios a favor nuestro, por su obra redentora. Pero aquí le va algo, aquí le va una promesa del Señor. Vaya a Mateo capítulo 10, versículo 17. Y me siguen la lectura que voy a hacer, por favor. Mateo 10, 17 dice, pero cuidaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo hablaréis porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pausa en la lectura. Esta era una promesa del Señor y Esteban la vivió. Esteban es una muestra de la actividad de Dios en el testimonio cristiano. Versículo 21, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Promesa del Señor, no se preocupen lo que van a hablar, se les va a dar. Pero para que Dios te dé las palabras que debes hablar, tienes que estar bajo persecución y peligro. Pues esta es una promesa para ese momento. Pero el momento que vivía Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Vaya a Lucas 21, 12, por favor. Lucas 21, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán, por cierto, el contexto es el discurso escatológico, el discurso de los tiempos finales del Señor Jesús. Y entonces dice, pero antes de todas estas cosas, refiriéndose a los tiempos finales, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Como Esteban, no le podían refutar nada. Esa frustración los llevó a levantar acusaciones falsas en el capítulo 6, en los primeros versículos. Entonces no les van a poder refutar nada, les va a ser dada sabiduría. Espíritu de sabiduría tenía Esteban. Curioso, usted podría decir, pues es la misma ocasión, ¿no? Que Mateo, nada más que en Lucas no. En Mateo es cuando les envió a predicar a sus discípulos y les dijo, un día va a haber en que van a tener que entregar cuentas, allí les voy a dar palabras. Y luego en su discurso escatológico en Lucas 21, o en otra ocasión, les dijo, y un día los van a perseguir y les van a ser dadas palabras. O sea que la reiteración de esa promesa lo hace saber, va a suceder, es inescapable. ¿Qué le parece la primera carta de Pedro, capítulo 3? Y ya que usted escucha primera de Pedro, dice, ay, el pastor ya se fue a la carta del sufrimiento. O sea que también en el contexto del sufrimiento va a haber algo que ver con el tema de hoy y de Esteban. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Pausa en la lectura. Necesito su atención para un momento técnico. ¿Está listo? Yo le he explicado que en el idioma original, cuando se da una orden, se acompaña con el cómo se lleva a cabo esa orden. Aquí hay una orden. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Quiere saber, Pedro, de qué manera nos dice el cómo? Está a continuación. Estando siempre preparados para preparar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Pausa en la lectura. El cómo. Preparado para presentar defensa.
Sin embargo, ¿qué cree? El verbo demande quiere decir cuando todo el tiempo les van a estar preguntando y demandando respuestas. No va a ser una vez. Ayer el pastor Isaac gracias a Dios, fue una gran exposición. Tiene que escucharla cuando haya disposición y disponibilidad allí en el internet para que lo escuche. Ayer dijo algo, entre las muchas cosas que yo rescaté para mi crecimiento espiritual. Él dijo, nos siguen por los siglos, lo han hecho y siguen diciendo que el cristianismo es para los débiles de mente, para los inocentones, para los crédulos. Y demandan explicaciones. A ver, ¿y cómo es que si tu Dios es así, entonces esto? Y a ver, explica. Y Pedro dice, estén siempre preparados porque les van a seguir preguntando. Y ya llevamos 20 siglos como movimiento cristiano y siguen preguntando las mismas cosas con tal de zafarse de su responsabilidad ante Dios. Quiere santificar, quiere dar gloria al nombre de Cristo, esté preparado para dar respuesta cada que alguien dice algo. No se me achicopalen, pues es mi opinión, ¿verdad? Pues a mí me ha funcionado. No, que me ha funcionado, ese es darle chance a que hay otras cosas que pueden funcionar, pues esta es la verdad. Te guste o no, esta es la verdad. Con contundencia responda. No es una opción en el abanico de posibilidades. Esta es. Y no hay de otra. De todas maneras, hermanos, ¿usted cree que por predicarle con firmeza lo va a echar para el infierno? Si ya va encaminado para allá. Al contrario, a lo mejor con eso lo arrebata del camino al infierno. Pues si ya va a la condenación. Bueno, luego les cuento otra anécdota de eso. Versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces Pedro dice, santificad al Señor, y les voy a decir las dos maneras. Estén preparados y tengan una buena conciencia. Nada debilita más el testimonio de nuestras palabras que una mala conciencia ante el Señor. Ay, pues es que yo cómo le voy a estar diciendo, si viera cómo me agarré ayer con mi esposa, no, yo qué derecho tengo que... No, pero ves que me cerraron en el carro, entonces yo sí le dije, no, y luego el del camión me quería cobrar de más, y yo le dije, no seas injusta. Nada peor que una mala conciencia para dar testimonio del Evangelio. Entonces dice Pedro, estén preparados y tengan una buena conciencia. No, la autoridad de la palabra de Dios no está en su conciencia, pero sí la libertad de predicar y decir las cosas, pues esto es así y no hay de otra. Ahora, va a decir, pastor, nos ha traído por varios textos y no le hemos entrado ni al 1 del capítulo 7. No, porque lo que está usted viendo aquí es el cumplimiento de la promesa del Señor. Les serán dadas palabras. Se les va a dar sabiduría. Entonces el Señor pronunció esas palabras, luego vino la vida de Esteban y luego vino Pedro con su escrito. Ya cuando él había pasado por estas instancias, ya cuando él había sido llevado ante el concilio algunas veces, ya cuando otros hermanos con los que él convivió directamente habían pasado por la misma situación, él dice, pues estén preparados. Eso santifica el nombre de Dios, eso glorifica el nombre del Señor. La defensa de Esteban en el capítulo 7 es una santificación, es una glorificación del nombre de Dios. Al estar preparado para dar testimonio, al tener una buena conciencia, al hablar con sabiduría, al ser un hombre que estaba en llamas. Usted ve a este varón en sus palabras y dice, este hombre tenía el corazón ardiendo por Cristo. Porque le hicieron varias acusaciones. ¿Quiere apuntarlas? Número 1, blasfemar en contra de Moisés, dice el versículo 11 del capítulo 6. Y yo le expliqué la semana pasada, uno de sus problemas es que decían blasfema contra Moisés y contra Dios. Y antepusieron a Moisés a Dios. Así que ya de ahí ya van de bajada, ya van perdiendo 1-0 estos.
porque están en el orden invertido. Número 2, blasfemia contra Dios. Lo acusaban de blasfemar el nombre de Dios. Entonces, ni respeta a nuestro gran líder, siervo de Dios, Moisés, ni respeta a Dios, decían ellos. Las siguientes 2 acusaciones se podrían fundir. Presentaron testigos falsos que decían que hablaba en contra de este lugar santo. Está en el versículo 13 y también la palabra lugar está en el versículo 14. Sin embargo, dice, y de la ley. Este no respeta ni a Moisés, ni a Dios, ni la ley, ni el templo. Cuestiones que ellos consideraban sagradas. Bueno, por supuesto, Dios sí, pero lo demás estaba pasando. En la mente de Esteban parecía ya haber un entendimiento seminal de que el templo y el sistema sacrificial ya era obsoleto y ya no tenía sentido. Que el gran Cordero de Dios ya había sido sacrificado y no había necesidad de más, y que también el creyente era el nuevo templo del Espíritu Santo y por tanto a donde estuviera estaría Dios. A ver, se lo voy a repetir. Parece en el discurso de Esteban que él ya entiende que Dios no está restringido a un lugar físico, a un punto geográfico, sino que en todo lugar donde los hijos de Dios vayan, allí también va a estar Dios con ellos. Y empieza apelando al testimonio de Abraham. Y dice, Abraham ni estaba en la tierra prometida y ya tenía una relación personal con Dios. Dios le llamó de Ur y luego lo llamó de Harán. Por cierto, no se me confunda. Dios llamó 2 veces a Abraham por lo que dice Esteban. Va a decir, bueno, pues es que a lo mejor él no conocía bien la historia, pastor. No, pues si estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, no puede haber error en su narración. Al contrario, está aportando información. Fue llamado de Ur inicialmente, pero luego cuando se radicó en Harán, de allí también Dios lo llamó. 2 veces le llamó Dios a Abraham. En la defensa de Esteban usted nota que sí hay conocimiento y reconocimiento de los orígenes del pueblo judío y de su relación de ellos con Dios. Además de todo, fue llevado como acusado, pero el Señor le dio el lugar de ser el acusador. A él lo llevaron con acusaciones falsas y Esteban, por la sabiduría que recibió de Dios en ese momento, invirtió los papeles y los puso a ellos en el banquillo del acusado y a él como el fiscal que les pedía cuentas. Ustedes no entienden ni de lo que hablan, les pudo haber dicho. Sería mi resumen de la primera parte de la defensa de Esteban. Alguna vez le pregunté a los jóvenes, hace muchos años, los jóvenes de aquel tiempo ya son padres y casi abuelos, pero les pregunté a alguien que sepa cómo se resume el libro de Jeremías y dijo, un joven elocuente y entendido dijo, o se arrepienten o me los hurto. Pues aquí podemos resumir el discurso de Esteban. Ustedes no entienden ni de lo que hablan, porque yo no he blasfemado contra nadie, y no entienden el lugar ni de Abraham, ni de los patriarcas, ni de José, ni de Moisés, ni del templo, ni de David, ni de Salomón. No entienden nada. Pero como no quiero estar redundando sobre lo mismo, déjeme decirle, los primeros 8 versículos son la defensa de Esteban y la denuncia a la vez. Defensa y denuncia. Que las mentes más entendidas de las escrituras del pueblo de Israel no comprendieron ni sus raíces espirituales. Esos son los primeros 8 versículos. Del versículo 9 al versículo 36, les va a demostrar que ellos rechazaban a todos los enviados de Dios, lo cual apunta al hecho del maltrato que han recibido los apóstoles y los cristianos en general de parte del Sanedrín. Y en este caso, de él mismo. O sea, está diciendo, yo soy enviado por Dios y a mí también me están tratando como trataron a los otros que vinieron antes de nosotros. No ellos, sus padres. Ese es del 9 al 36. Del 37 al 43. Los va a acusar
Se va a defender a sí mismo, pero también los va a acusar, los va a denunciar como desobedientes a la ley. ¡Qué tremendo! Los expertos en la ley, los que enseñaban la ley al pueblo eran los primeros en no obedecerla. Pero eso ya lo había dicho el Señor Jesús. Estos ponen cargas que ni ellos quieren llevar. Ellos le ponen a la gente cargas que no están dispuestos a cargar. Le dicen a todos, hagan esto, hagan aquello, pero ellos no lo hacen. Además, el versículo 44 al 50 les habla de su desprecio por el propio templo que tanto se lavan. Estoy dando solamente un bosquejo exegético. ¿Qué es un bosquejo exegético? El que describe de qué trata cada sección. Eso es un bosquejito exegético. Y del versículo 51 al 53 les denuncia que neciamente se resistieron a aceptar a su Mesías. Es decir, mire, la defensa de Esteban, que es más bien un sermón, lo puede entender como un embudo. Empieza desde temas más generales y los centra en Cristo Jesús. Los pone bajo la mira para decirles, y su mayor problema es que no aceptan a Cristo Jesús. Todas las demás cosas están muy mal, pero esa es la peor. El Mesías que debieron haber aceptado lo han rechazado. El discurso de Esteban, decía Richard Baxter, es el juicio final de la nación judía. Es el juicio final. Es la gota que derrama el vaso del rechazo que ya habían hecho por siglos de Dios y del rechazo que hicieron de Cristo Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:12. Aquí llega a su punto final donde Dios dice, se acabó, nos vamos a los gentiles. Y más adelante su siervo Pablo, el que festejó fue el pastor Isaac porque le agarró la onda. Nos vamos de los judíos hasta los mexicanos, vamos a llegar. Más adelante el apóstol Pablo lo expresaría. Pues como ustedes no quieren, nos vamos a los gentiles. Y los gentiles se regocijaron como este varón. ¡Yupi! Algunos santos yupis se oyeron ese día. El discurso de Esteban también es la denuncia que los oficiales judíos rechazaron la oferta del reino de Dios. El discurso de Esteban es el primer movimiento en el actuar evangelístico de la iglesia hasta las naciones, y sigue, y sigue, y sigue. Y cada que predicamos el evangelio, estamos siguiendo desde Hechos 7. Y seguimos, seguimos, seguimos. Y por cierto, un nuevo centro estratégico va a surgir. Ya no van a estar allí, se van a mover, se van a desplazar. El templo pierde su lugar como sitio de reunión y ahora van a ir por las casas. Y durante 300 años la iglesia no tendría templos. Qué bueno, ¿no? Tuve un mentor que me decía, el día que seas pastor, procura que tu iglesia tenga paredes de cristal. Para que todos vean lo que pasa adentro, pero para que los de adentro vean la necesidad de afuera. Porque las paredes nos estorban y nos hacen sentir bien. Aquí estamos bien, ¿no? Mira, aquí están llenas las sillas, hasta hay gente parada. ¿Estamos bien? Estos muros no nos dejan ver a los que están allá afuera, perdidos, sin Cristo. Necesitamos más ventanas que muros en las iglesias. Ahora sí podemos entrar al primer versículo. Esa, diría el pastor Librado Ramos Lozano, esa era solo la introducción. Versículo 1. Y el sumo sacerdote dijo, esto es así.
¿Quién era el sumo sacerdote en el tiempo de los apóstoles? Bueno, usted tiene que recordar que ya era una politiquería aquella de lo más bajo, ¿verdad? Ya había allí muchas cuestiones familiares, un nepotismo muy grande. El titular era Caifás, pero también Anás tenía un título simbólico, emérito. El sumo sacerdote era Caifás, pero Anás seguía por allí también. De hecho, vivían cerquita, cruzando un patio. Estaban muy coludidos. Él fue el que, horrorizado, preguntó a Esteban si estas acusaciones que se hacían en su contra tenían algo de veracidad. Porque si era así, entonces tendría que ser reo de muerte. Le dio la oportunidad que merecía dentro del sistema legal judío de defenderse ante las acusaciones que se habían hecho de él. Cabe repasar que el concilio consistía de 70 personas, 70 eruditos, pero además se permitía que sus estudiantes y discípulos estuvieran allí. Así que la multitud bien pudo haber llegado a unas 150 personas, y repito, de mentes brillantes, porque si algo tenían era que eran inteligentes. Eran carnalotes como ellos solos, pero inteligentes. Tenían que memorizar muchas cosas, conocer muchas cosas. Entonces era una multitud grande. Y con el rostro reflejando la gloria de Dios, como dice el versículo final del capítulo 6, el versículo 15, y le veían el rostro como de un ángel. ¿Se acuerdan que decíamos? Por reflejando la gloria de Dios, reflejando los propios atributos del Señor. Se le veía, qué maravilla va a ser cuando nosotros también tengamos eso, ¿verdad? Cuando el Señor nos conceda que la santidad que Él está formando al interior incluso sea visible. Todavía no, pero un día, un buen día, un día de estos ya. Y en el rostro de Esteban se veía la gloria de Dios cuando Caifás le preguntó, horrorizado, ¿esto es así? El grupo era suficiente para intimidar a muchos, pero no a quien tiene el Espíritu de Dios. Era suficiente para poner a temblar las piernas de cualquiera y hacer que se tartamudeara en la defensa propia, pero no para Esteban, porque el espíritu de sabiduría del Señor estaba con él. El espíritu de poder estaba con él. Estaba lleno del Espíritu Santo cuando pronunció las siguientes palabras: escuchadme, hermanos y padres. Ahora, si usted piensa que Esteban está lanzando por allí unos términos pues como para suavizar el ambiente, ¿no? Para que vean que pues vengo en son de paz, ganarme a la multitud. No, esta es una manera de actuar de Esteban que también tendría el apóstol Pablo capítulos más adelante. Era una forma de referirse a un grupo especial y selecto de la nación, sí, pero también como alguien que está rogando con los hombres reconciliados con Dios. Esteban no estaba viendo solamente la manera de escapar, sino la manera de evangelizar. No quería salvarse a sí mismo, quería salvar a los otros. Y aunque las palabras que ellos tuvieran que escuchar fueran duras, iban dirigidos a la yugular de su carnalidad para la salvación de sus almas. De modo que se refiere a ellos, escuchadme. A usted y a mí a lo mejor no nos suena tan conocido, pero Deuteronomio capítulo 6 dice: escucha, oh Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Si nosotros hubiéramos escuchado las palabras de Esteban hablando en el idioma del momento a esos hombres, desde su primer palabra hay un clamor: escucha. Como se le dijo al pueblo de Israel: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios. Porque ¿qué cree que dice? Escuchad, el Dios de gloria. Empieza su apelación con palabras que debieron haber recordado a expertos en la ley. Deuteronomio 6. El que tiene oído para oír, oiga, dijo el Señor. Y luego en las cartas del Apocalipsis dice: el que tenga oído para oír, que oiga. No es difícil.
puesto que venía la exposición de la palabra de Dios, tendrían que escuchar. Si hubiesen tenido oídos espirituales, ellos debiesen haber escuchado en la exposición de la palabra a Dios. No digo una voz celestial, pues era un hombre, Esteban era un hombre, un siervo de Dios, pero era un hombre. Pero en la exposición escuchar a Dios. Y los creyentes también seguimos escuchando a Dios solo a través de la exposición de la palabra de Dios. Nunca aparte de ella. De modo que les dijo, escuchadme, hermanos y padres. Se reconoce como uno de ellos. Les reconoce su lugar. Pero lo primero es que les habla de el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Se apareció a nuestro padre el Dios de gloria. ¿No le recuerda al Rey de Gloria? El Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Aquí se refiere a Dios como el Dios de gloria, y lo cual es un título, por supuesto, adecuado para nuestro Dios. Le recuerdo rápidamente. La gloria de Dios es la suma de sus atributos. Es la persona incomparable de nuestro Dios en la suma de todos sus atributos. No como si estos tuviesen que ser entendidos aparte uno del otro, sino golpeando de frente toda la existencia del humano y llevándolo a su rostro en humillación delante de tal persona que no puede ser comprendida del todo jamás. Y Dios le dijo a Moisés ante su atrevida petición, muéstrame tu gloria, le dijo, no puedes ver mi gloria. Nadie puede ver mi gloria. Te voy a dejar ver un pedacito. Te voy a ocultar, de hecho, nada más para dejarte entrever tantito, porque nadie puede ver la gloria de Dios, puesto que es la suma de todos sus atributos. A él se le había acusado de blasfemar en contra de Dios en el capítulo 6, versículo 11, y de una vez les deja en claro, yo creo que Dios es el Dios de gloria. No sé de qué hablan estos que me acusan que blasfemo a Dios. Dios es el Dios de la gloria. Ese Dios de la gloria es el que tomó la iniciativa de acercarse a nuestro padre Abraham. Sin embargo, no me muevo todavía del título el Dios de gloria, porque tiene muchas implicaciones. Vaya al final de su discurso de Esteban, en este mismo capítulo. Y él habló de la gloria. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. La gloria de la que él había hablado, la gloria de la que le estaba resplandeciendo en el rostro, pero él ni en cuenta. Este Dios de gloria estaba resplandeciendo en el rostro de Esteban mientras él hablaba, lo cual nos deja ver el absoluto control de Dios sobre este hombre, mientras que hablaba a aquellos otros hombres. Por si no tiene muy claro, estas palabras son las que enardecen a la multitud y se lo llevan a matar. Usted ha leído muchas veces en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, una vez que ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios. Lo reitera una y otra vez los autores del Nuevo Testamento para decir que acabó su obra como sumo sacerdote. Y no, el sumo sacerdote no se sentaba jamás en el lugar santísimo. Entraba a hacer lo que tenía que hacer y se salía. Si pecaba allá adentro, caía muerto. Por eso entraban con una cuerda en el pie. Por si ya no habían las campanitas de su vestido, este ya se nos murió, jálalo. Y lo jalaban desde afuera. Así era la cosa. Nadie se sentaba, pero Jesús sí se sentó porque como sumo sacerdote ya acabó su obra. Pero aquí veo lo que dijo Esteban. Y lo veo ¿qué?
de pie, de pie. Como un padre que ve a su hijo que acaba de caer y quiere intervenir, viendo a su siervo que está en riesgo, listo para ayudarle. Pero Esteban vio la gloria de Dios, el Dios de gloria, lo cual separa a Dios de todos los ídolos. Los ídolos de los hombres son obra de mano. Tienen ojos pero no ven, boca y no hablan. Pero nuestro Dios es el Dios de gloria, y continúa el salmista: todo lo que ha querido, Él lo ha hecho. Es irónico y es trágico, pero estos hombres que decían conocer a Dios no conocían a Dios ni cuando tenían a un siervo suyo enfrente y les estaba hablando del Dios de gloria, que puede ser conocido independientemente del lugar. Entonces, mire, le enseño rápido. Yo marco mucho mis Biblias y todo, y me puse muchas referencias para dónde está hablando de qué cosa y cómo está respondiendo, y frases que responden a una y otra acusación. Y una de las acusaciones que estaba respondiendo aquí era la de Dios. Este blasfema contra Dios. No es cierto, yo creo en el Dios de gloria, pero también está respondiendo en contra de la obsesión y la fascinación que tenían con su templo, que ya ni era el de Salomón, era el hecho por Herodes. Y les dice: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios llamó a Abraham, no había pueblo, no había tierra prometida, no había templo. Ellos podrían estar reunidos muy cerca del templo, podían vivir en Jerusalén, pero estaban lejos de Dios. ¿Va entendiendo el mensaje entre líneas que les manda Esteban? Ustedes, este lugar donde estamos reunidos, y véanlo en cualquier diagrama que tenga en su Biblia, está cerca del templo. Ustedes están fascinados con el templo, viven, radican en Jerusalén, la ciudad de David, la capital del pueblo de Israel, pero ¿qué creen? Están lejos de Dios. Estaba más cerca de Dios un caldeo llamado Abraham, en tierra pagana, que ustedes. Dios sacó de Abraham allí, y de ahí de él fundó la nación judía. Más adelante sacó al pueblo de Israel de Egipto, que es otra alusión a estas acusaciones. Bueno, para empezar, él no blasfemaba contra el templo. Proclamaría, tal vez, no nos dice la Biblia, pero es probable que haya proclamado las palabras del Señor cuando dijo: yo destruyo este templo y lo levanto en 3 días, porque se le acusa de destruir, que este Jesús va a destruir, anda diciendo este hombre Esteban. Dios sacó al pueblo de Israel de las entrañas de Abraham, pero también lo sacó de Egipto para que le sirviera. Sin embargo, Egipto nunca salió de sus corazones. Hay una frase que dice: puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti. Y ustedes han sido testigos que a veces me sale el 03500 aquí en el púlpito, ¿verdad? El código postal. Hablo como chilango. Pero al pueblo de Israel no le salió Egipto del corazón, como a estos hombres no les había salido el pecado del corazón. ¿En qué sentido? En que amaban su pecado. Permítame leerle de las palabras de Esteban, o puede acompañarme si gusta, en el capítulo 7, versículo 38 y 39. Hablando de Moisés, dice lo siguiente: este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros. Pausa, ¿qué dijo Pedro en Juan capítulo 6? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Él está diciendo: sí, pero las palabras de Jesús son vida, pero las palabras del Antiguo Testamento también son vida.
igualando las palabras de Jesús a las palabras de vida del Antiguo Testamento. Es un sermón extraordinario, hermanos. Con razón se pueden llevar 38 semanas en pero no lo voy a romper ese récord. Versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. Dios los sacó de Egipto, sus cuerpos estaban en el desierto, pero sus corazones seguían en Egipto, en la tierra de esclavitud. En sus corazones amaban más el pecado. Esta semana me salió uno de esos recuerditos que dan las redes sociales, de 10 años que predicamos el texto de la mujer de Lot, Génesis. Lucas registra las palabras del Señor Jesús cuando dijo: acordaos de la mujer de Lot. Le titulé un mandamiento olvidado a ese y me salió allí. Un mandamiento olvidado. Acordaos de la mujer de Lot. Qué fascinante mandamiento del Señor. Este no es ama a tu prójimo, este no es ama al Señor. Pero es igual de importante que todos los mandamientos del Señor. Acordaos de la mujer de Lot, porque esa mujer, aunque estuvo fuera, salió de Sodoma. Su corazón estaba en Sodoma y por eso volteó. Estos voltearon su corazón a Egipto. Y aquellos con los que discutía o presentaba su defensa a Esteban, su corazón estaba en Egipto. Su corazón estaba en Sodoma. Su corazón estaba en el pecado. Y Esteban aprovecha para decirles: el Dios de gloria, el Dios de gloria. Escuchen. Les recuerda la Torah. El Dios de gloria. A ese Dios de gloria que ustedes dicen servir, pero sus corazones están lejos de Él. La trampa de la religiosidad es muy grande. Y es difícil desenredar los pies de esa red, a no ser por la ayuda del Espíritu de Dios. Y puedes pasarte la vida sintiéndote bien con lo que haces domingo tras domingo o hasta incluso todos los días en tu casa. Y pensar que estás bien con Dios, careciendo de la verdadera vitalidad que da una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Se puede ser religioso, es fácil. Es fácil guardar unas cuantas apariencias, seguir algunos cuantos hábitos. Pero se necesita una relación con el Dios de gloria. Ese Dios que no deja a las personas como están. Los ama aún antes de que vengan a Él. Pero no los deja igual, porque los ama. No se puede vivir con un pie en el mundo y otro pie en el Evangelio. Es todo o nada. Aquellos hombres no entendían. Esteban sí, se los hizo ver y apenas les está empezando a decir todo lo que necesitan sus religiosos corazones escuchar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Algunos de nosotros crecimos en ambientes religiosos y nos creímos nuestra mentira de que estábamos bien contigo. Pero fue tu gracia la que nos atrajo. Tu Santo Espíritu, el que nos sacó de la muerte espiritual y nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué precio tendríamos que pagar para que otros conozcan el Evangelio de Jesucristo? El precio por los pecados de los escogidos ya fue pagado, pero el precio de llevar el Evangelio tiene que seguir siendo pagado. El precio de transportar y de comunicar ese Evangelio tiene que seguir siendo pagado. ¿Quién aquí va a responder, Señor?
¿Quién de aquí se va a ir a otro lugar a llevar tu evangelio? Pero ¿quién de aquí va a pagar el precio también de llevar una vida que santifique tu nombre estando preparado para dar cuentas, pero también para llevar una buena conciencia? Porque ese precio es morir diariamente a uno mismo y así ser luz, luminarias en el mundo. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a alzar los ojos y ver que los campos ya están blancos para la siega? ¿Quién va a decir, heme aquí, envíame a mí? Sella tu palabra en todos nuestros corazones. Pero inquieta, levanta, Señor. Dales de esas piernas inquietas a aquellos que tienen que salir. Porque ya es tiempo. Ya tenemos 20 años. Ya es 2-0. Ahora es tiempo de decir vamos. Como se nos predicó recientemente. Apriétanos el paso, Señor. A tu iglesia de Jerusalén permitiste que los corretearan. Apriétanos el paso para llevar tu evangelio de acuerdo a tu voluntad. Amén.